En contacto con el doctor Artidoro Cáceres Velázquez, como todos los días miércoles, con su esperado comentario. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, mi querido Raúl, amigos que nos escuchan y que lo acompañen ahí en su mesa de trabajo. Estoy a sus órdenes. Bien, doctor, un tema que creo que es interesante que usted lo pueda analizar es nuevamente este comportamiento de los barristas, en este caso, lo que sucedió en el Estadio Nacional, no solamente en los exteriores, sino en el interior, donde la reacción de los hinchas de la U ante dos aficionados que se identificaban como Alianza Lima, o como hinchas de Alianza Lima, ya que celebraron el gol anotado por su equipo, la reacción fue totalmente exabrupta, con insultos. Es más, a la señora que fue identificada como hincha de Alianza Lima, prácticamente la sacaron casi en vilo a la policía, obviamente para protegerla, pero cosas que son totalmente desagradables que se ve en un partido de fútbol. ¿Cuál es su comentario al respecto, doctor Artidoro? Bueno, es un asunto que aparentemente no es trascendente, pero sin embargo yo opino que es muy importante, porque pone en tela de juicio la educación y la cultura de las personas en nuestro país. Y me voy a permitir hablar de ese tema entonces, en respuesta a su pregunta. La educación y la cultura de las personas, de nuestros compatriotas, como en todo el mundo, pueden manifestarse y demostrarse en cuanta ocasión se presente. La educación y la cultura se expresan, sea de día o de noche, en invierno o en verano, aquí o en la Cochinchina, sea con un varón o con una mujer, con un niño o con un anciano, con una persona de no importa qué nacionalidad. En este caso, incluimos por la actualidad a nuestros hermanos venezolanos que han llegado a Lima en tal grande cantidad. Pero la educación y la cultura también se manifiestan, no importa qué religión o ideología política. Es un espectáculo deprimente lo que vemos a veces nosotros, lo que ocurre en el Congreso de la República. La educación y la cultura en muchas ocasiones ahí está ausente en las conversaciones, en los parlamentos, que se transforman en peleas, parecen de barriadas de última categoría. Y digo yo que la educación y la cultura también se puede manifestar, por ejemplo, cuando se conversa o se discute inclusive con un superdotado intelectual o con un deficiente mental. Esa cultura, esa educación es manifestada en una fiesta casera o en una discoteca o en una iglesia o en una sinagoga, es decir, donde sea, con quien sea y en cualquier oportunidad. Pero con lo que usted me acaba de referir, evidentemente tengo que señalar que hay personas cuya conducta y cuyo comportamiento varía, cambia con las circunstancias y con los lugares y las personas. Son ángeles en la casa y diablos en la calle, o viceversa. Son buenitos con fulano y malvados con sutano. Son extraordinarias personas con los amigos del partido político y enemigos acérrimos con las del otro partido. Amigos con los blancos y enemigos con los negros. En fin, son poseedores de doble cara o de personalidades múltiples. Y ni qué decir cuando están sobrios o cuando están ebrios. Cuando están borrachos están poseídos por el demonio, y otras al contrario, cuando se llenan de alcohol son amistosos, cariñosos, bondadosos, maravillosos. Todo esto digo para poder referir las conductas, los comportamientos y la mentalidad de los hinchas, de los fanáticos, de los adictos a un equipo de fútbol. Cuando se trata de su camiseta son unos y cuando se trata del rival son otros. Si un hincha lo es de Alianza Lima, no tolera al otro, por ejemplo, que es de la U. Es por eso que ocurren los enfrentamientos, las peleas, las discusiones y no rara vez las agresiones y por supuesto las violencias. Y si esto ocurre en un país como el nuestro, con frustraciones crónicas, con decepciones endémicas, no solo en el fútbol, sino sobre todo en política, entonces la bomba explota y la chispa se hace incendio. Evidentemente, esto parece ser lo que ha ocurrido en el penúltimo partido de fútbol
llamado todavía clásico entre los crónicos y tradicionales rivales de Alianza U. Como usted señala, en este caso ya no se trató de las tradicionales peleas entre jugadores, que también ocurrió en ese partido, en ese encuentro, ¿no es cierto?, que motivó la expulsión de 2 jugadores, uno de cada equipo, sino de lo que pasó, como usted lo señala, entre los hinchas, solo porque una persona o 2 de la Alianza festejó el gol de su equipo en medio de fanáticos de la U, que lo insultaron, y entonces se prendió la mecha, que como usted señala, obligó a intervenir a la policía y sacar a las personas en defensa, seguramente, por lo que ocurrió. A mí personalmente, mi querido Raúl, amigos que nos escuchan, lo confieso, me parece ridículo que personas aparentemente maduras, adultas, llegan a tales extremos de intolerancia y de fanatismo discriminador, demostrando que una especie de catedral del fútbol, como es nuestro Estadio Nacional, ocurran hechos de incultura, de intolerancia y de torpeza de tan bajo nivel. Lo ocurrido puede ser, como dije al comenzar, irrelevante frente a tanta demostración de corruptelas que ocurren en política, en miembros del Poder Judicial, del Ministerio Público, y hasta ocurren en miembros religiosos de diferentes iglesias. Sin embargo, creo que sí se dejan pasar estos hechos, si no se comentan, si no se analizan, si no se discuten, y si no se van a ser intolerantes estos acontecimientos, podemos llegar a tolerar cualquier indignidad, desde la más simple a la más compleja, y nos iremos acostumbrando poco a poco a vivir en un clima de violencia y de una inaceptable patanería e insoportable e inadmisible incultura social, que va a terminar haciendo del otro un enemigo potencial, sea en el estadio, sea en la calle, sea en el teatro, sea en el cinema, sea donde sea. Creo que hay que aprender a tolerar las fieras y depredadores que llevamos dentro de nosotros mismos, y no esperar que tenga que ser siempre la policía o la cárcel los que tengan que poner remedio y evitar tamaña estupidez. Perdón por la palabra que empleo, porque es increíble que en el siglo XXI, porque un jugador mete un gol al equipo contrario, ocurran tales barbaridades, y seguramente con gente que ha terminado por lo menos la secundaria. Este es mi modesto comentario, mi querido Raúl, a la pregunta que usted me plantea. Sí, esto realmente ya no llama la atención. Es decir, aquí estamos, claro, estamos centrando el tema de la reacción de los aficionados que van al estadio, pero yo quiero ir más al fondo, doctor Artidoro. La conducta de los peruanos en estos momentos, no hablo lo de atrás porque tendríamos que arrastrar, que creo que paulatinamente ha ido creciendo más esta convulsión en la reacción de nosotros los peruanos, más aún todavía con estos brotes de corrupción que se ha abierto totalmente ahora, y entonces hoy día tenemos que mirar a los costados y ver y mirarle la cara bien a nuestro interlocutor, inconscientemente preguntando, ¿este también es un corrupto? ¿Confiaré en él? Entonces, yo quisiera que usted haga un apretado análisis de la conducta nuestra en estos momentos. Estamos muy desconfiados de todo, y nuestra reacción justamente se traza en estos abruptos, estas inconsideraciones hacia las personas, en este caso faltarle el respeto a una dama. Entonces, ¿cuál es su apreciación al respecto, doctor? Voy a referir una experiencia que he tenido hace pocos días, 2 o 3 tal vez. Cuando yo voy a jugar tenis en las mañanas, cerca de las 8 de la mañana, camino desde donde vivo hacia el club donde juego, y en el trayecto me encontraba con una señora, que después me enteré que era abuelita de 2 niñas, que las conducía a un colegio que está cerca donde yo vivo. La señora, muy amable, hace bastante tiempo, se acercó, me cruzó, me saludó y me dijo: doctor, usted lo admiro, etcétera, etcétera, lo escucho, lo veo cuando usted se presenta en televisión. Y les digo a las niñitas, una de 10 años y la otra de 8, él es el doctor Cáceres, y les dijo cosas sobre mí.
Yo naturalmente saludé a las niñitas y a partir de ese momento, cada vez que nos cruzábamos en las mañanas, 3 veces por semana que voy a jugar tenis, era lo mismo. Buenos días, doctor, ¿cómo están, niñitas? ¿Cómo les va? Que pasen buen día, doctor, que pase buen día, etcétera. Y así transcurrían las semanas y un par de meses. De repente un día no veo a la abuelita, sino a una persona más joven que venía con las niñas. Y las niñitas, como siempre, se detuvieron. Doctor, buenos días. Y la madre, ¿qué? Sigan caminando. Les dijo, se fueron. Me quedé frío de que esta señora, que supuestamente era la mamá, en ese momento no sabía, después me enteré que era la mamá, ni siquiera permitió que las niñitas me dijeran buenos días. Luego me encontré otra vez con la misma mamá y la misma actitud, a tal extremo que ya las niñitas ya ni me miraban. De repente un día me encuentro con la abuelita y le comento este hecho y me dice, sí, pues la mamá es muy desconfiada. Les ha dicho a las niñas que de ninguna manera acepten conversar con ningún adulto, con ningún hombre, varón, adulto. Y yo entre mí dije, y a lo mejor hasta viejo. Entonces les ha prohibido que hablen con desconocidos. Yo le he explicado, le he dicho que usted es un hombre muy conocido, eso no, de ninguna manera. Entonces yo me pregunto, ¿cómo estamos educando a los niños, a los jóvenes en este momento? Con ese temor que tienen algunos padres, con ese terror que tienen de que les pase algo a sus hijos, y cuando crezcan estas niñas, el tremendo trauma que llevarán en sus relaciones con otras personas. Esto es parte de una educación negativa. Y sin duda, esto está fomentando, como usted dice, una desconfianza y naturalmente un miedo, un pavor a que algo pueda ocurrir, un asalto o lo que fuere. Y esto está pasando también en las llamadas telefónicas. Ahora con lo que está ocurriendo, se tiene mucho temor en ser sincero en lo que uno diga, porque tiene el temor de que lo estén grabando. Y entonces ya la desconfianza cunde. Y en la cultura y en la mente de la gente va a haber la desconfianza y naturalmente el temor y el terror de que ocurra algo negativo. Nuestra autenticidad va a desaparecer. El ser humano ha crecido y la evolución lo ha hecho social. Nosotros tenemos en el cerebro una serie de estructuras que nos permiten compartir, que nos permiten transparentar nuestros sentimientos, que nos permiten, inclusive como lo hacen muchos animales entre ellos, a acariciarse, a protegerse y hasta inclusive en las aves. Inclusive se ven los animales que se tocan el pico como si se dieran besos. Hemos heredado esta tendencia social, esta tendencia que en los animales es de manada o de bandada. Nosotros la estamos destruyendo, injertando esta desconfianza, este resquemor, esta duda de con quién estaré, qué hará de mí, etcétera. Eso es fatal para la evolución de las sociedades. Es terrible que va a transformar a la gente en egoísta, en misántropa, en autista. Estamos viendo cómo ya hay muchas personas que no salen a la calle, que no conversan con la gente, o cuando lo hacen desconfiada y agresivamente muchas veces. Esto es terrible. Y todo eso naturalmente contaminado con todo lo que estamos viendo de gente de alto nivel, con títulos de doctores, ¿no?, que han pasado por universidades nacionales y extranjeras y que finalmente delinquen en los más altos niveles de los poderes como el judicial y el Ministerio Público. Entonces, ¿qué esperar cuando una persona va al estadio a alegrarse, a contentarse? Yo, si veo que meten un gol a mi equipo contrario, lo menos que puedo hacer es callarme, pero si el gol está bien puesto, bien metido, festejarlo también, porque al fin y al cabo uno va al estadio no a pelear, no va al estadio a agredir a la gente, va a alegrarse. Pero como hemos visto y como ha señalado usted también en antecedentes, hasta en el estadio como en el Monumental han ocurrido incidentes que han terminado acusándose de homicidios, ¿no?, como aquel hincha de la Alianza que fue tirado de su palco. Entonces, todo eso hay que evitarlo, y hay que comentarlo, y hay que decirlo, y hay que recomendar a la gente que no pierda la oportunidad de este diálogo sincero, de esta fidelidad en los demás, y por supuesto, si esto comienza en la familia,
¿no? Y si les piden a los hijos que no confíen en nadie, pues ellos mismos no van a confiar en los propios padres. Y esto va a ser mucho más grave, porque de ahí va a cundir no solamente la desconfianza, sino también la violencia. Eso es lo que puedo contestarle, mi querido Raúl. Para terminar, simplemente, ante todo esto que usted acaba de comentar, realmente que no es de ahora, esto seguirá sucediendo seguramente. Así de simple, doctor, una pregunta, una respuesta rápida. ¿Qué haremos para cambiar la conducta de un país como el nuestro, que está tan deteriorado en valores? ¿Qué haremos para recomponer y ubicar como tiene que ser una sociedad de respeto, una sociedad democrática, donde se manifieste el derecho de todos, pero con esa autoridad que nos da a todos los seres humanos de respetarnos los unos a los otros? Pero, ¿qué hacer ante esas circunstancias con todo lo que está pasando en estos momentos, doctor? Mire, hay varias formas de dar respuesta a su pregunta, pero yo diría hay 3 niveles en los cuales uno tiene que actuar. En primer lugar, tenemos que sancionar esas conductas, tenemos que condenarlas, y si requiere la violencia que se presente, recurrir a los medios de represión, a la policía o a la cárcel. Hay que corregir esto así de simple, a grandes males, grandes remedios, primera medida. Pero mientras evoluciona nuestra sociedad hacia lo positivo, tenemos que recurrir a la educación en 2 niveles. La educación familiar, los padres de familia tienen que saber que las nuevas generaciones no pueden ser generaciones egoístas, aisladas, tienen que ser generaciones solidarias, porque ahora resulta que el complejo de Caín y Abel está ocurriendo nuevamente en las familias, es decir, hermanos que se destrozan entre ellos. Tenemos que propender desde las familias a una educación familiar que tenga en cuenta los valores morales, éticos, es decir, respeto de unos a otros, respeto a la verdad, respeto a la justicia, respeto a la vida. Eso en educación familiar, para que de aquí a 20 o 30 años el Perú sea un país diferente. Y el otro nivel educativo son las escuelas, educación inicial, primaria y secundaria. Ahí se tiene que enseñar educación familiar. No se está dando este tipo de educación. Lo que antes se llamaba educación cívica, educación social. No se están inclusive preparando profesionales para estas áreas. Un profesor en primaria no puede saber todo, y no puede ser un todista. Tenemos que ser con los niños, desde la educación inicial a la secundaria, consecuentes con darles cursos de educación social, de educación familiar, que se debe reforzar lo que se dio en la casa. En la escuela, tanto primaria como secundaria, hay que fortalecer esa educación, que a veces está ausente en la familia, pues la escuela tiene que compensarla y darla. Y en la educación superior hay que fomentar la preparación de profesionales. Y yo sé que en una gran cantidad de universidades, sobre todo privadas, no se forman profesionales en educación familiar y sexual, por supuesto. En eso también hay que enfrentarse a las personas trogloditas que todavía están con la idea que el hombre es superior a la mujer, que el hombre fue creado de un pedazo de barro con soplo divino, que la mujer es inferior porque Dios lo creó de la costilla de Adán. Esas son tonterías, ridiculeces que deben abandonarse totalmente. Somos iguales. Y lo que es más, la evolución demuestra que primero se creó a la mujer, la hembra fue primero que el varón. Las religiones las han cambiado, este conocimiento que la ciencia nos da. Entonces, ya pues, no será uno superior al otro. Somos diferentes. Tenemos órganos diferentes, sobre todo los órganos genitales. No somos iguales, hasta nuestros cerebros tienen estructuras diferentes. Por lo tanto, si somos diferentes, no somos desiguales en este sentido de justicia, no somos desiguales en el sistema de derechos humanos. Pero tenemos que respetar nuestras diferencias y no hacer que uno sea superior al otro. Ni ellas van a dominarnos y someternos, ni nosotros tenemos ningún derecho a continuar con las ideas trogloditas del pasado, en que la mujer no tenía derecho al voto, no podía salir de su casa, no podía cambiarse de casa sin permiso de su marido, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que cambiarse, y para eso se requiere profesionales que enseñen en las escuelas,
que enseñe en las universidades este nuevo concepto de sociedad liberada de prejuicios, liberada de mitos y liberada de estos asuntos que porque el hombre tiene un organito más que la mujer es superior a ella. Entonces, si esto cambia en este segundo nivel educativo, ya no familiar, sino de educación básica, regular y superior, nos queda una tercera y última posibilidad, que sería la cuarta, que los medios de comunicación, tanto los medios televisivos, radiales, las redes sociales, tengan como prioridad este cambio, y que tengan en sus programas a personas que conozcan un poco más sobre el asunto, que comenten, que dialoguen, y que por supuesto fomenten programas de este nivel, en lugar de tanta cochinada y basura que tienen algunos medios de comunicación. Si corregimos todo esto a través de medios sociales, de redes sociales, tendremos posibilidades que de aquí al año, cuando yo me muera, el año 2034, es una decisión personal, cuando cumpla 100 años, o cuando usted se muera cerca del año 2050, ¿verdad, Raulito? Todavía le quedan muchos años, la sociedad será diferente. Y nosotros ya no desapareceremos de aquí con la seguridad de haber sembrado un árbol, de haber tenido un hijo y de haber escrito un libro, sino también de haber promovido en nuestra sociedad valores que hoy están cada día más ausentes, y que la incultura y la falta de educación social crece, como dijo el poeta Choquehuanca dirigiéndose a Bolívar, crece la incultura como la sombra cuando el sol decline. Muy bien, Eso es lo doctor. que puedo contestarle, mi querido Raúl, por ahora. No, con todo, la verdad lo hemos escuchado muy atentamente y siempre son didácticas sus participaciones. Un abrazo, doctor Artidoro, hasta la De próxima igual semana. manera. Y la esperanza siempre arriba, a pesar de todo. A pesar de todo, efectivamente, no hay que perder las esperanzas.